¡Bienvenidos! Sí, estamos empezando nuestro podcast Latidos de Tiza y vamos a iniciar el día de hoy nuestro primer episodio. Lili, estoy súper contenta. Sí, yo también súper contenta de compartir este espacio contigo. Y ¿sabes qué? Lo más bonito es que estamos en el mes de julio y eso nos permite hablar de un tema súper interesante. Sí, sobre todo porque en este mes vamos a recordar la importancia y el rol del docente, porque celebramos nuestro mes del Día del Maestro, por supuesto. Y tanto que hablar, ¿verdad? Tanto que hablar del maestro. Sí. Y tenemos no solamente temas importantes para todos, para los padres de familia, para los estudiantes, para nosotros mismos y ver pues los roles que cumplimos cada uno, ¿no? Qué importante, ¿no, Lili? Y aparte estoy tan contenta porque tenemos este espacio para poder compartir con los papás, con los maestros, nuestras experiencias. Ya nosotros tenemos ya varios años, Lili, ya en la carrera de docencia. Yo tengo 20 años como docente, ya han pasado bastante tiempo sin querer queriendo. Exacto. Pero imagínate, ¿no? Tanto tiempo, tanta experiencia con los niños, con estudiantes, con jóvenes, hasta con adultos, imagínate. Por supuesto. Y qué decir de ti también, ¿ah? Que tú también Por tienes supuesto, sí, mucha también, experiencia, ¿no? también. Cuéntanos de ti, Lili, un Gracias. poquito para que las personas te puedan conocer. No, sí, gracias a Dios también tengo bastante experiencia ya, casi más o menos 18 años también enseñando. Y definitivamente también, tú sabes que el trabajar también con adolescentes me ha permitido también conocer un poco más del campo, ¿no? Pero esta fecha, mucho más allá, Jessica, de las flores y de los regalos, es saber el verdadero significado, ¿no? Del maestro y también el rol que cumplimos y qué tan complicado, qué tan puede ser para los padres de familia y esa conexión que debe haber. Sí, y sobre todo porque justo este episodio queríamos lanzarlo en esta fecha tan especial, ¿no? El 6 de julio, la fecha en que celebramos al Día del Maestro, ¿no? Pero Lili, tú un poco para que nos puedas contar, ¿cómo así es un 6 de julio esta celebración que se está dando el Día del Maestro aquí en el Perú? Sí, Jessica, de repente algunos no lo saben, pero realmente el 6 de julio se conmemora pues nuestro expresidente San Martín. En 1822 conmemoró pues ese día porque se instituyó la primera escuela nacional en 1822 y era escuela solo de varones, porque después recién en 1953 la escuela de mujeres. Entonces eso hay que también tenerlo claro por qué se conmemora, ¿no? Y se instituyó. Por supuesto, pero no solamente es eso, ¿no? Yo creo que a partir de esa fecha ya el reconocimiento a la labor docente y el agradecimiento de poder educar a las futuras generaciones de nuestro país. O sea, ¿sabes el rol tan importante que tenemos nosotras como maestras? Ustedes, maestros, maestras que están en casa, que nos ven de cualquier punto del país, realmente siéntanse felices de poder ser un profesor, pero no un profesor cualquiera, Lili. Tiene que ser un profesor que realmente tenga vocación. Yo no puedo ver a un maestro que no tenga vocación. Yo creo que todo lo contrario. Uno que decide ser maestro siempre va a tener la parte de vocación, que le dé amor en lo que haga, ¿no? Al momento de enseñar, al momento de hacer vínculo con los estudiantes, ¿no? Yo creo que todo eso lo vamos aprendiendo a lo largo de los años porque no nos enseñan a tener vocación, ¿no? Yo no voy a estudiar a un lugar donde a mí me enseñan, ¿y sabes qué? Vamos a enseñarte a tener vocación a lo que tú vas a hacer durante los futuros años, a lo largo de tu vida profesional, ¿no es cierto? Exacto. No, y ¿sabes qué? Hablas algo muy interesante, Jessica, que es la vocación. No todos tienen vocación, muchos estudian y justamente es increíble saber que los docentes a partir y no solo el hecho de transformar, sino también transformar vidas, sino también reconocer o poder hacer que nuestros estudiantes lleguen a saber cuál es su vocación, porque también es parte de nuestra misión como docentes, ¿no? Por supuesto. Y mira, Lili, ¿sabes qué? Y justo en este primer episodio que estamos aquí las dos, tenemos que presentarnos. Sí, por supuesto. ¿No? Tenemos que presentarnos para que nos conozcan quiénes somos, quién es Lili, ¿no? ¿Quién es Jessica? ¿Quién es Jessica? Jessica, ¿quién es Jessica? Por favor, dime, ¿quién eres? Soy Jessica Kimper, profesora de primaria con más de 20 años de experiencia. En realidad amo lo que hago. Amo con pasión el enseñar. Tú sabes que yo empecé a enseñar desde muy pequeña. Desde muy chiquilla empecé a enseñar danzas, ¿no? El que me conoce sabe que yo bailo y bailo en todas partes. Siempre me ha encantado bailar. Y empecé así. Tuve maestras increíbles hace muchos años. Con vocación.
Por supuesto, no, y la verdad es que me sirvieron de ejemplo porque todo empezó como me enseñaban a mí a bailar, un baile en un taller. Espera, Jessica, eso lo dejamos para tu testimonio, tu Uy, anécdota. Dios tu mío, anécdota. Dios mío, claro, me Entonces, emociono. Sí, entonces ya sabemos quién es Jessica, cuántos años de experiencia, por supuesto. profesora de educación primaria. Y ahora, Jessica, a mí me parece también interesante también hablar un poco sobre esos hitos importantes, ¿no? Pero pregúntame, por favor, ¿quién es Lili? No, obviamente, tengo que preguntarte, ¿quién es Lili? A ver, cuéntanos Bueno, un poquito más de ti. Sí, yo soy Lili Sánchez, tengo también varios años, casi 18 años enseñando y definitivamente soy licenciada en lengua y literatura en secundaria, también enseño teatro a pequeñitos, pero realmente pues este camino me ha llevado por muchos rumbos quizás, ¿no? Y encontrar también esa vocación de maestra que creo que esto también lo vamos a ir compartiendo. Por supuesto. Lili, pero ¿sabes qué? Yo creo, y creo que es muy importante decir que el día de hoy nos hemos juntado dos personajes importantes en la docencia, porque así nomás no nos juntamos. Es Pero cierto. hemos decidido juntarnos y llevar a cabo este primer episodio y este programa de podcast, que va a ser muy importante y sabes que estoy segura que vamos a llegar a muchos profesores, a muchos maestros, para que ellos vean y se puedan reflejar quizás en nuestras experiencias, ¿no? Y sobre todo también, Jessica, hablar desde el corazón, desde la experiencia Así es. y siempre creo tocando este lado positivo, porque si bien todos los rubros, todas las profesiones tienen su lado negativo, nosotros Claro. vamos a apuntar a lo positivo y claramente vamos a mencionar algunos puntos que de repente pues hay mucho por reflexionar y por mejorar, Claro, más allá de lo negativo, Yo ¿no? creo que yo lo llamaría no algo negativo, sino yo lo llamaría desafío. Sí. Porque es un desafío. El educar ahorita en esos tiempos es Un desafío. Totalmente. Y justamente hablando de desafío, vamos a hablar ser maestro hoy en el Perú. ¿Qué es ser maestro hoy en el Perú, Jessica? Uy, ser maestro hoy en el Perú, en realidad, como bien lo decía hace un rato, es un reto, ¿no? Es un reto que el ser docente ahorita no es algo fácil. Estamos, durante muchos años hemos pasado varios cambios, hemos empezado de una forma en una educación tradicional, de ahí hemos empezado a conocer diferentes métodos de aprendizaje o metodologías, hablamos de estrategias, ahora hablamos de muchas cosas, ¿no? Ahora hablamos de aprendizaje basado en proyectos, hablamos de neurodiversidad, hablamos de neuroeducación, hablamos de estilos, o sea, hay muchas cosas involucradas ahora que quizás en el tiempo tradicional existían, mas no lo aplicaban. Entonces, definitivamente hay un cambio abismal, ¿no? Abismal. Y ¿sabes qué? Y yo creo que los maestros ahorita les está costando mucho tener estos Y cambios. justamente a eso iba, ¿no? Ese reto que es ser maestro hoy en el Perú, con respecto no solamente a los nuevos estilos de aprendizaje, sino también al hecho de la inclusión. Sabemos que hoy Así tenemos es. la inclusión en todas las escuelas, ¿no? Sí. Nacionales, particulares, etcétera. Entonces, ¿qué crees tú, Jessica, que es importante ahora con respecto a la inclusión o cuál es ese reto que tenemos hoy en el siglo XXI como maestros? Y los padres Sí. y los maestros que nos están mirando en este momento probablemente van a decir, denme, pues, ¿qué pasa? Quiero saber cómo entrar o cómo mejorar ese aspecto, ¿no? De la inclusión. Que eso lo vamos a, obviamente, por supuesto. hablar después, Yo creo que pero es- de manera general. Claro, yo creo que esos temas, y ese tema es tan importante que lo vamos a tocar. Va a ser un episodio increíble porque ya está pensado. Lili, yo creo que es importante lo que tú dices porque ya no hablamos solamente del tema de inclusión, hablamos del uso de la tecnología, hablamos del uso de varias estrategias que nosotros tenemos que aplicar dentro de aula, sin embargo que inclusive no nos enseñan en la universidad y lo aprendemos en el camino. Y si tú tienes vocación, maestra, tú que me estás viendo, si tú tienes vocación, vas a buscar la herramienta, la estrategia, vas a empezar a estudiar, vas a empezar a prepararte, porque ser profesora, ser maestro, no en es el siglo XXI no es un reto. Pero ¿sabes qué, Lili? Aparte de ser un reto, es buscar la forma de cómo yo misma motivarme a ver cómo yo logro entender a mis estudiantes. No, y este tema de la educación y sobre todo por el mes en el que estamos, creo que también habla un poco, y seguramente en algún momento lo vamos a hablar, sobre habilidades blandas, ¿no? Que debe tener un Uy, maestro sí. también. Pero ese es un tema, Ah, realmente, es pues, que, sí. hay de todo, hay de todo, hay Es de que todo. hay muchos puntos importantes en este programa, en este primer episodio que hemos querido tocar y mencionarlos porque justamente es lo que vamos a trabajar más adelante, ¿no? Por supuesto. Y vamos a hablar también dentro de esta sección que es ser maestro
maestro en el Perú, también algo interesantísimo que es el rol emocional, ¿no? Del maestro, Claro, del eso. padre de Así familia, así ¿no? es. Ese rol emocional, social, que si bien como primera instancia se ve al estudiante, Así es. se ve al padre, pero muchas veces, hablando de manera positiva también, se deja al maestro. ¿Dónde está ese rol emocional del maestro? ¿Dónde está? ¿Quién piensa en cómo se siente el maestro? Lili, y tienes toda la razón porque has dado un tema y has justo tocado algún tema muy delicado, porque muchos de nosotros, de los maestros, pensamos en cómo ellos, los niños, estudiantes, jóvenes, adultos, que son estudiantes, ¿no? Pensamos mucho en la parte emocional. Así es. A mí me da mucha pena porque sabemos de muchos casos que se han dado ya en educación superior de estudiantes, pues, de que están pasando por situaciones muy difíciles y que no logran ser monitoreados, quizás no los han sido captados por los maestros. Acompañados, ¿no? Exacto. Entonces, pero claro, eso va por el lado de los estudiantes. Y estamos preocupándonos por los estudiantes, pero no hay esa parte y ese acompañamiento también a nosotros los maestros, cómo nos sentimos, cómo estamos, porque si bien una cosa clara que nos queda para todos, si una persona está enseñando a personas que estás formándonos integralmente, ¿cómo puede formar un adulto si está roto emocionalmente? Exacto. De repente, y ha pasado. Ha pasado, Ha ha pasado. pasado. Y ese tema también está para Supuesto, hablarlo, por supuesto. largo y tendido. Y creo que a todas, ¿ah? O sea, yo creo que a ti te ha pasado, porque Por me ha pasado supuesto. 1000 veces, de Sí. verdad. No, y qué bueno que aquí, y eso creo que es algo que nos va a caracterizar, que vamos a hablar desde el corazón y vamos a hablar experiencias que Sí. probablemente te sirvan a ti, no solamente como maestro, porque ambas, Jessica y yo, somos madres de familia y creo Así que eso es. también es un plus para nosotras porque vamos a hablarlo desde la experiencia también como mamás. Ahora yo que te quiero preguntar esto de ser Lili, maestro. me estás preguntándome mucho, y no me hoy dejas día preguntarme nada a hoy ti. día estoy de entrevistadora también. Sí, ya me he dado cuenta ya. Y no me quiero dejas saber preguntar. cuál Cuéntame. es esa anécdota que te ha impactado como maestra. Porque estamos hablando de qué es ser maestro en el Perú, pero ¿cómo algo que te marcó, algo que para ti, no solamente de repente una anécdota, sino algo que nos quieras contar? Algo, Ya, yo voy a contar dos cosas. La primera va a ser Ajá. ese testimonio que me ayudó a mí a tener esta vocación de maestra. Y lo segundo, ya teniendo la experiencia como docente, algo que me ha impactado mucho. Entonces, un poquito para poder contarles, porque yo tengo 1000 anécdotas, 1000 cosas, ¿no? Pero no me puedo extender, porque el programa no puede ser hablando solo de mí. Pero lo único que les puedo decir nada más, Lili, lo que yo te cuento es que algo que sí me marcó mucho a mí de adolescente fue mi época escolar. En mi época escolar, si bien es cierto, yo he sido, digamos, una persona en la que yo bailaba, siempre participaba, siempre estaba en talleres, hacía deporte. Creo que mi mamá prácticamente me metió a todo lo que ella podía. Creo que dijo, bueno, Jessica no tiene nada que hacer después del colegio, va a ponerse a esto. Y de verdad, amé porque me hizo amar muchísimas cosas. Pero lo que sí a mí me marcó fue que durante la parte escolar tuve situaciones muy fuertes que yo viví con mis compañeros de clase, inclusive. Tales así que inclusive me molestaban mucho con mi apellido. Ah, mira. Mira, o sea, y lo cuento porque yo quiero que sea esto algo que se pueda comentar, porque yo sé que a ti también te puede pasar. Y eso fue una de las cosas que a mí me motivó. Yo dije, wow. Y hubo una profesora, que yo me acuerdo perfectamente, que al escuchar lo que estaba sucediendo conmigo, puso un freno a la situación. Entonces yo dije, wow, si ella, siendo maestra, pudo poner un freno a la situación para poder tratar de darme a mí ese acompañamiento, que en esa época no se le llamaba, ni nombre tenía cuando a mí molestaban siempre a una sola persona. Ahora Claro. ya es Ya lo voz sabemos. populis, ahora todo el mundo lo conoce, ya tiene un nombre ya inclusive, ¿no? Que no lo quiero decir porque suena medio fuerte, ¿no? Pero se dio eso. Y yo dije, un momento, yo ya daba clases, ya tenía desde los 12 años de dar clases de baile. Y, o sea, yo enseñaba, yo aprendí ballet, imagínate. Wow. Aunque todavía no me queda el cuerpo de ballet, pero lo tuve, Pero lo tuve, con mi Tuviste el privilegio, con mi tutú todavía. tuviste el privilegio. Y ¿sabes qué pasó? De que yo le daba clases a los más pequeñitos, o sea, a los 3, 4 añitos, daba clases de ballet, ¿ya? Entonces, eso me ayudó a mí a poder, fortalecer mis habilidades y confiar en mí. Si yo no tuviera esa confianza en mí misma y no hubiera tenido una autoestima fortalecida por todos esos talleres que yo tenía, quizás yo me hubiera derrumbado. Y cuando yo vi a esa profesora que hizo eso en esa situación que a mí de repente yo pasé, que yo no sabía qué hacer, fue ahí y dije, ¿sabes qué? Yo voy a ser profesora. Es ahí donde tú te das cuenta. Es ahí donde yo porque me di tú cuenta. te viste en ella y dijiste, yo en Sí. algún momento, si tengo una alumna así, Así es. yo la defendería igual. Así Qué, es. Qué, ¿Qué? qué fuerte. No, y no qué- solo- y sobre todo,
qué lección te dejó, ¿no? Así, Y esa te transformó. Te transformó. No solo me transformó, sino, ¿sabes qué? Fue una situación que se dio de tal forma, y si te ha pasado a ti, no dejes que nadie opaque tus sueños, y que todo lo contrario, des la apertura, ¿no? Yo, o sea, dije, yo quiero ser como ella, o sea, me vi reflejada en ella. Claro, que era más chiquita, ¿no? Más chaparrita, era más gordita ella, pero bien linda en realidad. Pero me ayudó, me llevó a dar ese paso a decir, yo voy a ser maestra. Y yo quiero ser como ella, o quiero lograr hacer más cosas que quizás en esa época ella pues estaba, pues yo estoy hablando de años, ¿no? Estoy hablando de época de colegio, ¿no? Y de ahí dije, me empecé a esforzar mucho cuando empecé a estudiar la carrera, y creo que es una de las cosas que a mí me motivó y lo mantuve hasta ahorita. Es algo que yo amo y adoro. O sea, no me equivoqué, no me equivoqué. No solo no te equivocaste, sino que no olvidaste. Así es. No olvidaste Así y te es. dejó huella. Y Eso creo que es. eso marca mucho, y por eso que es importante, y por eso se llama Latidos de Tiza, porque estamos, los maestros, Así es. dejamos huella. Ujú. Tú lo estás contando, han pasado muchos años, no tantos, pero han Sí, por pasado favor, no digas tantos han años, porque pasado van a muchos pensar que años. tengo no sé cuántos años. Y la verdad es que un maestro no solo transforma, sino deja huella, y eso no lo olvidas nunca. Justamente por eso Lili es nuestro nombre. Latidos de Tiza tiene una razón de ser. Y tiene una razón de ser justamente por eso, por los latidos, por el amor, la vocación, y sobre todo por la huella que te deja. Y la tiza, bueno, ya más adelante vamos a contar qué significa la tiza. Así es. Y para terminar, y no extenderme un poquito, algo que me marcó a mí dentro de mi vocación, porque esto me hiciste la anécdota importante que yo tenía Sí, ya siendo claro. maestra, ¿no? Entonces, Claro. siendo maestra, he tenido miles de anécdotas súper importantes, pero lo más importante, creo yo, que me ha podido pasar y que me marcó fue una vez que un niño se me acercó y me dijo, yo no tengo mamá, pero al momento que yo perdí a mi mamá, o sea, ya un niño, y él me lo explicaba en su ¿Cuántos idioma, años más o menos? El niño, pues ya 10 años, o sea, Mm. tampoco, o sea, un niño que ya Ujú. podía expresarse, pero bajo su lenguaje y su forma de hablar fue, yo no tengo mamá, pero, y yo no quería venir al colegio. Yo no quería, porque cada vez que vengo, siempre veo a las mamás que vienen a recoger a mis amigos. Y yo no tengo la mamá que me venga a recoger. Yo me voy solo. Uy, yo estaba ya, yo decía, wow, qué fuerte, ¿no? Esa situación de ver a un niño así. Y yo le digo, pero tú sabes muy bien de que mamá está contigo en el cielo, te está viendo, te está cuidando. Y me dijo, es que yo ya te encontré a ti. Tú eres como una segunda mamá para mí aquí en este lugar donde estoy. Y yo soy feliz de venir al colegio, y vengo tan contento porque sé que estás tú y tú eres mi profesora. Y yo ya estaba, era puro amor, puro corazón, ya estaba, no me equivoqué en la carrera, no me equivoqué en la vocación, Lili. Sí, no, definitivamente eso habla no solamente de tu vocación, sino de cómo nuevamente los maestros, en una Así anécdota es. tan sencilla, pues vamos dejando huella, vamos transformando vidas, y vamos de alguna manera, no en su totalidad, pero llenando esos vacíos de muchos niños, de muchos adolescentes. Así es, Definitivamente así a mí también me ha ocurrido. Tengo 1000 anécdotas, pero como tú dices, vamos poco a poco Sí, conociéndonos. pero Lili, primero tú tienes que contarnos cómo así nació tu vocación, Lili, porque yo he hablado de eso, cómo fue, cómo dijiste tú, quiero ser maestra, cuéntanos, Sí, también sí, cuéntanos sí. al público que nos está escuchando. Voy a contar, por supuesto, al público. Y es que realmente cuando yo empecé, Jessica, a enseñar desde muy chiquita, también muy parecido a ti, desde los 12 años, como que jugaba a ser la profesora. En su momento también enseñé danza, porque, bueno, por ahí tenemos algunos aspectos muy similares, súper alegres, nos gusta la danza. Pero ¿sabes qué? supuesto. Hay algo que me marcó, y es que mis 2 tías, por parte de mi papá, son profesoras. Y mi tía Nelly, que ha sido directora, mi tía Vilma, que ahí es donde viene un pequeño detalle, un pequeño gran detalle. A ver, cuenta, Mi cuenta, tía cuéntanos. Vilma es una persona que tiene una discapacidad física, Oh. y que cuando ella estuvo en la universidad, pues había días que tenía ánimos de ir y había días que no. Y mi mamá era era experta haciendo mecanografía y taquimecanografía. Wow, Entonces mi qué mamá... difícil Sí, hacer eso, porque sí, no es nada fácil. No todo es mundo fácil. No crean, mi mamá ¿ah? era experta. Entonces Wow. mi mamá iba en reemplazo de ella a recibir las clases, y mi mamá lo escribía con mecanografía, taquimecanografía y todo esto, que la verdad que hasta los términos los confundo probablemente. Y es ahí donde yo pregunto mucho a mi mamá sobre qué escuchaba en las clases, hablaba mucho con mi tía, y en ese, bueno, interín, o en esas diferentes anécdotas que se vivieron, fue creando en mí
esta vocación, este gusto, esta pasión por la educación. Y yo siempre digo que para educar hay que amar. Así es. Para educar hay que amar. Y pues, como tú comentabas en un momento, hay 1000 anécdotas y una de esas anécdotas o una de esas situaciones fue las que hizo que yo decidiera por la educación. ¿Cómo es, no? O sea, lo que has visto tú en otra persona como ejemplo. Sí. Y eso fue lo que a ti te marcó y lo que dijiste como, eso es, Y yo voy a como seguir que- haciéndolo. y era tan increíble ver a mi tía estudiando, teniendo los primeros puestos, a pesar de tener una discapacidad física. Qué increíble. Entonces, mi mamá me decía, y siempre me lo recalcaba, me decía, a veces nos ponemos 1000 obstáculos Así es. y a veces nos quejamos de la profesión cuando tenemos 1000 herramientas para crecer profesionalmente, ¿no? Entonces, y si hablamos de la educación, pues la educación marca y es un todo, ¿no? Es un Claro, todo. claro, por es un supuesto. todo. Entonces, bueno, esa es una de mis anécdotas y parte de lo que yo sentí. Qué bonito, Lili, porque creo que nos conectamos mucho las dos y creo que los dos hemos tenido estas experiencias que nos han llevado a tener una vocación, una verdadera vocación, no es una vocación solamente en palabra de boca para afuera, sino una verdadera vocación, porque tú muy bien lo dijiste, Lili lo dijo, estamos hablando de vocación con pasión, que es muy diferente. ¿Ah? Sí. La pasión uno lo vive porque se nota cuando los ojos te brillan, cuando hablas de eso, Lili, te están brillando los ojos, ¿ah? Sí, Yo estoy me viendo brillan, que te me brillan los brillan, ojos, me brillan. porque sí veo ese brillo que nos da al hablar de eso, cómo es que a ti te nació y continuaste con esta vocación y la hiciste efectiva y la haces hasta ahora. Sí. Porque yo les voy a contar un poco más de Lili. Lili ha sido muy suavecita en contar. Ella es una profesora, pero no solamente con los jóvenes, como dijo, con lengua y literatura. Ella es una experta en teatro, ella es una experta haciendo actividades, animaciones, o sea, ya tiene manejo con público. Y bueno, definitivamente puede ser esto una maestra, amiga, de verdad, el reconocimiento para ti. Muchas también de gracias, mi parte. Jessica. Y fuera gracias, de verdad. Gracias. Pero, ¿sabes qué? Hay algo que me marca mucho y que me hace pensar en lo que estamos hablando A ver, justamente. cuéntame. Porque tú y yo, si bien hemos trabajado juntas, tenemos un vínculo. Sí, Tenemos un por vínculo. supuesto. Y yo quiero que el público también lo sepa. Así es. Justamente que nació nuestro vínculo, es que yo me pregunto, que otro día vamos a contar de repente a grandes rasgos cómo nació ese vínculo, pero me pregunto yo ahora ¿qué pasa con el vínculo de escuela-familia, no? Uy, estás tocando un tema importantísimo. Yo creo que, es más, si nosotros no tuviéramos ese vínculo con la familia, nuestro trabajo no sería completo. Nuestro trabajo es completo cuando nosotros tenemos un vínculo, no solo con la familia, hasta con Así los es. mismos estudiantes. Exacto. Y nosotros tenemos que llegar a los estudiantes, tenemos que llegar a ellos y tenemos que llegar a los papás. Y qué importante es el trabajo en conjunto con los papás. Papás, por favor, si ustedes están viendo este podcast, tienen que escuchar porque esto es uno de los temas que se vendrán muy pronto para hablar de eso porque son muy ¿Y importantes. cómo los padres pueden apoyar a los maestros? Por supuesto. ¿No? Definitivamente es viceversa, pero realmente muchas veces los maestros necesitamos ese apoyo constante de Así los es. padres y que ellos sepan la realidad de sus hijos y que reconozcan qué está pasando con sus niños, Claro, con sus adolescentes, sí. que conozcan todo el ámbito que rodea y cómo hoy en día influye muchísimo la tecnología y las redes sociales en ellos para que nosotros podamos tener, ¿no? Definitivamente un mejor vínculo. Y sabes qué, Lili, complementando la idea que tú estás diciendo, yo creo que justo has dicho algo muy importante. Antes no teníamos esa dificultad de las redes sociales. Has tocado un tema muy importante porque ahora las redes sociales, si bien cierto es algo que nos acompaña en el día a día, y ahora cómo lidiar con eso, ¿no? Exacto. O sea, ahora cómo hacer que papás estén trabajando y cómo controlan, ¿no?, el uso de la tecnología de sus hijos y después cómo llegan alterados porque es una de las cosas que pasa. Imagínate que muchas veces ni lo saben los papás. Si no lo saben los por papás, supuesto, menos lo vamos a nosotras. saber nosotras. Exacto. Entonces, sí es importante hablar en algún Así momento es. de ese tema y ese vínculo importante que va a haber y que tiene que estar siempre. por O sea, supuesto. es como, eso no puede faltar. Es algo obligatorio. Escuela, familia. Sí, ¿no? es Escuela, que, familia. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de escuela, familia, dentro de lo que forma parte de una comunidad educativa, ¿no? Tú sabes que una comunidad educativa no son solamente profesores y estudiantes. Estamos hablando de profesores, estudiantes, padres de familia, que trabajamos en conjunto. Papás, ustedes que nos están escuchando,
Qué Exacto. importantes son ustedes en nuestra labor de docente. Si nosotros no pudiéramos, digamos, atender a sus hijos, es porque tenemos que saber también que ustedes están dándole el seguimiento de las cosas que nosotros vamos trabajando en el colegio, trabajando, porque los chicos, si vienen al colegio con nosotros las maestras, hacemos una formación integral. O sea, nosotros no solamente damos clases del área que nos toca, sino vamos más allá de darles el área. Es darles más cosas, los valores. Pero eso sí, no solamente es trabajarlo en el colegio, sino en la casa también. Entonces, hay muchísimas cosas que nosotros sí vamos a hablarlo en los siguientes Y temas. muchas veces los maestros pasamos más tiempo con nuestros estudiantes que con los su propio padres papá. con Con sus sus padres. hijos, sí, sí. Y eso pasa. Así es. Y eso es una realidad que no No puede va a estar cambiar, ajena. y no va a va cambiar. a cambiar, porque es así. Es ajena. O sea, Así no es. puede estar ajena, mejor dicho. Pero eso no significa que no hay esa comunicación. Claro, como O sea, se dice, tiene que haber. hay un match. Tiene que haber un match. Tiene que así haber un como- match. si Ahora, no- hay ejemplos prácticos, ¿no? De reuniones, de tareas compartidas, de educación en valores. Y es que si bien vamos a hablar de esos temas también de educación en valores, Así es. probablemente en otro episodio que claro que nos tienen que acompañar porque los temas son súper interesantes. Sí. Pero, Jessica, con respecto al vínculo familia, ya para cerrar, qué importante es que estas tareas sean compartidas, ¿no? ¿Qué tan importante es que esto sea compartido? ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia? Mira, Lili, yo creo que al final es tan importante uno y el otro. Es decir, tal es así que no puede haber una educación solo maestro o una educación solo papás. Yo creo que tiene que ser ambas cosas para que nosotros podamos lograr muchas cosas en ellos. ¿Por qué? Porque todo tiene una razón de ser. Yo no puedo pensar que mi estudiante va a aprender si es que no está bien emocionalmente, si es que en casa no están bien. De repente hay papás que están peleando, de repente hay papás que están en discusiones. ¿Y cómo llegan nuestros niños al colegio? Ahí, ¿dónde entramos a tallar nosotros? Entonces, si Y no es tenemos ahí, ese- es ahí donde muchas veces, y no es algo negativo, ¿no? Sino Ujú. creo que es algo para reflexionar. Así es. Porque muchas veces, y creo que en algún momento nosotras como mamás, desvinculándonos de ser Ah, maestras, sí. lo hemos pensado, ¿no? Oye, pero no aprendió. Ah, seguro la maestra de repente no recalcó o no hizo bien su cierre, ¿no? Pero realmente quizás está pasando también algo en mi hogar o de repente estuve Claro, tan que afecta, distraída que afecta, que afecta así el es. aprendizaje. Entonces eso también es un punto súper importante. Y ahora vamos a pasar a la otra sección importante, Jessica, y es que Sí, es sí, justo. la voz del docente. Uy, estás tocando un tema muy importante, eso de la voz del docente. Yo creo que es una de las cosas que nos rige a nosotros para poder llegar a los chicos. O sea, yo creo que la voz de nosotros a veces no es escuchada. A veces no es escuchada. No es O sea, escuchada. tal es así que creemos que es tan importante, pero que las otras personas no lo ven así. Y sabes qué, justamente hablando de la voz del docente, a veces da temor y no Así somos es. claros de hablar del sistema educativo. Uy, no, estamos tocando ahí un tema Sí, muy delicado. fibras muy, muy delicadas, Ujú. pero no deja de ser importante Así desde es. lo positivo y desde lo reflexivo. Por supuesto. Entonces sí, en algún momento lo vamos a tener que tocar, Claro, Jessica, claro, claro. y hablar sin tapujos y desde el corazón, que es lo que vamos viendo, Exacto, ¿no? yo creo que para los que nos están escuchando, maestras, maestros, no se sientan solos. No están solos. Nosotros somos maestras también con experiencia que hemos vivido, estamos viviendo y que seguramente seguiremos viviendo. Seguiremos viviendo. Porque estamos pasando por eso. O sea, nosotros trabajamos para un sistema educativo de nuestro país y el sistema a veces, pues, sentimos que a veces nos ahoga. Pero ahí estamos para darnos la mano, ahí estamos para compartir estrategias, ahí estamos para compartir experiencias. ¿no? Igual no pasa nada si muchos están de acuerdo y no, porque de eso se trata. Es que acá tenemos que comunicar desde el corazón. Exacto. Y sobre todo, pues si hay alguna opinión acerca de eso que estén de acuerdo con nosotros, bueno, es válido, ¿no? Porque Es acá válido. acá hay Y opiniones estamos de para todas formas. aprender Por también, supuesto, por porque supuesto. seguimos aprendiendo y eso Sí. es lo que va a caracterizar a Latidos de Tiza. ¿Y saben qué? Vamos a ir cerrando este momento Sí, súper qué lindo, lindo, sí. de verdad. Es que hoy no solamente celebramos una fecha, sino celebramos la vocación. Celebramos el hecho de que nosotros, las maestras, y ustedes, docentes, también padres de familia que nos ven, honremos a los maestros, que no solamente pues venimos a impartir conocimiento, sino que transformamos vida. Y lo más importante, que dejamos huella, Jessica. Ay, y eso justo va con nuestro
nombre del programa, bueno, del podcast, ¿no? Latidos de Tiza. Justamente para cerrar, como dices muy, muy bien Lili, es que nosotros como maestras hemos querido empezar este podcast, nuestro primer episodio, con estas ganas que tenemos de compartir lo que nos ha pasado, lo que hemos visto, lo que hemos aprendido de otras compañeras, amistades, lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, porque no estamos ajenas a lo que pasa en el país. Por supuesto. ¿No? Ahora, es más, inclusive con más delicadeza, que seguramente lo vamos a tocar, el tema del profesor Esteban, que ahorita está pasando por unas situaciones muy difíciles, y qué hacer ante esas situaciones, ¿no? Vamos a hablar muchas cosas que creo que van a ser importantes, y sobre todo, desde el corazón, porque nosotros trabajamos con vocación, con pasión, como dicen, ¿no? Nosotros somos tizas que dejan huella, corazones que laten. Amiga, ¿qué te parece? Me encanta el eslogan, me encanta, sí, porque definitivamente yo pienso, y creo que tú también igual, sí, es que si eres maestro, pues siembras esperanza, transformas vida, dejas huella. Y para educar hay que amar. Para mí ese es un lema que siempre me ha quedado. Así es. Y definitivamente pues es un doble reconocimiento si eres padre y eres maestro. Sí, entonces un doble reconocimiento. Vamos a darle un aplauso a los profesores, a todos los docentes, todos y que ellos, lo máximo que son. domingo 6 de julio pues sea no solamente flores, no solamente regalos, sino un reconocimiento. Gracias por estar, gracias por transformarme. Y sí, y gracias por el tiempo que dedicas a poder programar todas las sesiones, aprendizaje, unidades, es que lo tengo todo en la boca, unidades, la programación anual, las sesiones de aprendizaje. Y eso en algún momento también lo vamos a hablar, por supuesto, porque no termina, ¿no? La mayoría de profesiones, y no es comparar, pero realmente la mayoría de profesiones sí, termina 6, 7, 8 de la noche y chao, se van a sus casas. Pero el maestro continúa y continúa preparando sesiones, unidades, y eso ya lo tocaremos en un momento, pero lo importante es saber y reconocer ese valor del maestro. Y bueno, estamos contentos por este episodio. Lili, creo que sí, sigue, perdón, que vamos a invitar a todos que nos sigan en @latidos de Tiza, 2025 en TikTok también, Latidos de Tiza. Así que los invitamos, por favor, que nos sigan, y en YouTube que se suscriban, que compartan, que le den like, que le den like. Y que comenten, porque Jessica... Sí. Yo creo que también, bueno, les quiero comentar, para cerrar, es que también puedan comentarnos y nos den ideas para nuevos programas, ¿no? Sí, porque nosotros hemos dado ahorita varias ideas, pero yo creo que sería lindo también tener algún comentario de los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Ya saben, nos pueden escuchar en cualquier parte donde ustedes se encuentren. Ya hemos tratado de hacerlo lo más rápido posible para que ustedes no se aburran de escucharnos, ¿no? Exacto, porque hablamos mucho a las dos, nos hemos juntado dos personas que nos encanta las cámaras, nos encanta todo lo que estamos haciendo y sobre todo poder compartir lo que tenemos aquí dentro del corazón. Sí, y que nos sigan en el podcast, que comenten, escribir sus comentarios y, como tú dices, proponer temas que nos va a ayudar a nosotros. Así que será hasta un próximo episodio, querida Jessica, Latidos de Tiza. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Un beso para todos y ya saben, celebren el 6 de julio. ¡Feliz día! A todos los maestros. Chao. Bye.